¿Vos qué pensás? ¿Es machista la Biblia o no es machista la Biblia? ¿Hay un contexto de machismo o no? Para nada. Mirá que la mayoría de los personajes que aparecen son varones, ¿eh? Mujeres aparecen muy pocas. Es más, cada vez que hay un congreso de mujeres, una reunión de mujeres en la iglesia, siempre caemos en los mismos personajes. En Débora, en Ruth, Esther, María, la mamá de Jesús, las tres Marías, Marta y María, y más o menos por ahí. Mis favoritas son Cifra y Fúa, que eran las parteras hebreas en la época de Moisés, ¿no? Los que cuidan y le mienten al faraón para salvar la vida de Moisés. En fin, son contados con los dedos las mujeres que aparecen y que sirvan de enseñanza. Después tenemos mujeres que, bueno, son más bien para una contraenseñanza, como Eva, Jezabel, en fin, mujeres que no sirven como ejemplo. También hay contada con las manos, son pocas las mujeres que aparecen. Por lo tanto, es fácil pensar que la Biblia tiene una connotación machista o tiene cierto rasgo de machismo. Sobre todo en esta época donde es un tema o una discusión que está en boga, y yo creo que es algo que deberíamos discutir. Si hay algo que nos enseña la Biblia, es que hay cosas que hay que discutir, que hay que hablar, ponerse de acuerdo y ver a partir de los conflictos sociales que suscitan, ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Así que creo que es un tema que por lo menos habría que analizarlo. A mí me llevó bastante tiempo tratar de encontrar un equilibrio entre varones y mujeres dentro de la Biblia. Y bueno, ahí tenemos a las 5 heroínas del Éxodo, ¿no? Que son Cifra y Fúa, como las mencioné recién, la mamá de Moisés, la hermana de Moisés, la hija del faraón. Esas 5 que salvan la vida, entre todas salvan la vida de Moisés. Después, bueno, hay algunas las que mencioné. Después hay un pasaje donde dice que para el Señor no hay ni hombre ni mujer. Después tenemos aquello de que Dios crea al ser humano primero en un Adán, que Adán no es el nombre propio del primer varón, sino que Adán significa ser humano. Así que cuando el Señor crea al ser humano, lo crea sin distinción de hombre y de mujer, sino que es un conjunto indefinible. Y después que crea a la Isha, Isha quiere decir mujer, saca de la costilla del Ish, del varón. Es decir, que varón es recién a partir que existe una mujer, y mujer es recién a partir que existe un varón. Por un lado eso, de hecho tengo un video que habla al respecto. Ahora, creo que está mal encarado buscar un equilibrio entre varones y mujeres en la Biblia para lograr justificar que no es machista. Y hasta hace poco me di cuenta por qué. Mirá, es bien sencillo. La Biblia habla de la relación de los seres humanos con Dios. De eso se trata la Biblia. Es decir, de tu relación con Dios. Porque digo, si sos un ser humano, y creo que lo sos, porque si no, no podrías estar entendiendo el video si sos un ser humano, la Biblia está hablando de vos. Cada vez que relata algo la Biblia, está relatando algo tuyo, ¿sí? Cada personaje que aparece en la Biblia es un prototipo de ser humano, ¿sí? Es una persona que hace las cosas bien, o una persona que hace las cosas mal, una persona que se equivoca por esto, una persona que se equivoca por lo otro, indistintamente si es mujer o si es varón. Digo, la posición o la acción que toman las parteras de Moisés es una posición en la cual yo puedo y debo verme reflejado, que es hacer el bien a pesar de la presión
del medio, ¿no? Por poner un ejemplo, el faraón había mandado a matar a todos los niños recién nacidos y las parteras, Cifra y Fua, le dicen a faraón que que cuando ellas van a tener los partos, los chicos ya nacieron y bueno, no pueden matarlos como les había ordenado el faraón. Es decir que hay una acción de rebelión contra la opinión hegemónica del momento, ¿no? El faraón era la opinión hegemónica. En eso, yo como varón me puedo ver reflejado tranquilamente. De la misma manera que una mujer se puede ver reflejada en David cuando desafía a Goliat. Lo enfrenta y lo vence con tirándole una piedra de onda. Ahora, ¿por qué una mujer puede verse reflejado en la historia de un varón y al revés, un varón puede verse reflejado en la historia de una mujer? Porque puede verse reflejado porque lo principal del relato no es el sexo del personaje. No es eso lo principal de ningún relato de la Biblia. Inclusive en el caso de Tamar, vamos a suponer que sí cumple una función de mujer, porque, bueno, si quieren, léanlo ahí en el Génesis, la historia de Tamar y Judá, cómo Tamar tiene relaciones con Judá, cómo busca que se le haga justicia. Eso por ahí es para otro video. Sin embargo, en esa búsqueda de justicia, cualquier varón puede verse reflejado, aunque no se vea reflejado en una mujer, ¿sí? Porque si nosotros creyéramos que lo exterior de una persona en los relatos bíblicos cuenta, lo exterior es la sexualidad, tiene que ver con lo exterior, porque no está contando intenciones psicológicas sexuales en ningún relato de la Biblia, sino que lo que está contando son otras cuestiones que no las podemos pasar por alto. Si yo creyera que las cuestiones exteriores son tan importantes como las interiores, es decir, como las intenciones de los personajes, podría creer que la historia de David y Goliat solamente aplicaría para un semita, ¿no? David era un semita. Es decir, que el que no es semita no puede verse reflejado en David. Si una mujer no puede verse reflejada en la historia de David, bueno, tampoco debería verse reflejado una persona que no es semita. Es más, dice que David era rubio y de hermoso parecer, ¿sí? Era un rubio lindo, era un rubiecito jovencito. Es decir que solamente deberían verse reflejadas en la historia de David y Goliat los que son rubios y de hermoso parecer, ¿sí? Un rubio lindo y jovencito solamente puede verse reflejado. Y semita. Es más, si ajustamos un poquito más la brecha, solamente puede verse reflejada en esa historia un semita judío, no cualquier semita, un semita judío joven, rubio de hermoso parecer y que haya vivido en el 1000 a.C. Solamente, si vamos achicando la brecha en las características exteriores de cada personaje, termina siendo la Biblia el cuento de alguien que no nos interesa. Y la Biblia no habla de alguien que no nos interesa, sino que habla de la humanidad, la relación de la humanidad con Dios, la relación que vos tenés con Dios. La Biblia está hablando de vos. Seas mujer, seas varón, seas rubio y de hermoso parecer, o seas un morocho bastante fiero. Esos son aspectos exteriores que nada tienen que ver con la Biblia. Siempre está hablando del ser humano con Dios, es decir, con vos que sos un ser humano en tu relación con Dios. ¿La mayoría son varones en la Biblia? Sí. ¿Y la mayoría son semitas en la Biblia? Sí. ¿La mayoría son judíos en la Biblia? Sí. En la Biblia no habla de ningún chino. ¿Eso quiere decir que los chinos están fuera de la Biblia o hablan muy poco de los africanos? ¿Sí? Tenemos ahí al etíope eunuco, una minoría, casi nada. Y bueno, los egipcios también son africanos,
Así que bueno, podría ser que cada vez que habla de algún egipcio habla de los africanos. Son mínimas las veces que habla de los africanos. Eso no significa que los africanos no puedan verse reflejados en la Biblia. De América no habla. No vi en la Biblia la historia de ningún argentino, de ningún chileno, de ningún peruano. ¿Eso quiere decir que los peruanos, los chilenos y los argentinos estamos fuera de los relatos bíblicos? No. Porque la Biblia está hablando de los chilenos. La Biblia está hablando de los argentinos. La Biblia está hablando de los peruanos y de los mexicanos. La Biblia está hablando de vos. ¿Cuál es tu relación con Dios? Ahora, si vos no crees que está hablando de vos, no te sirve de nada la Biblia. Es un libro más como cualquier cuento que puedas leer, como la Odisea de Homero. Si vamos a hablar de un libro viejo griego, ahí tenés la Odisea de Homero, podés leerla igual que la Biblia. No creemos que sea así y siempre es útil la Biblia para las situaciones concretas que estés viviendo. Está hablando de vos cada vez que te dice... Está hablando de vos cada vez que te enfrentes a una situación imposible, a una situación difícil de vencer, cada vez que estés frente a un verdadero gigante y que no sepas ni por dónde empezar, cómo enfrentarlo, qué hacer, algo que te atemoriza y que atemoriza a tus allegados, a una situación muy difícil de superar, una situación que te genera angustia. Bueno, la Biblia te está contando tu historia. Está contando la historia de cómo te vas a enfrentar a esa multinacional, cómo te vas a enfrentar a esos jefes que te maltratan, cómo te vas a enfrentar a esas personas que te sojuzgan, a esas personas que te aprietan, a esas personas que te hacen sentir menos, a esas personas que te menosprecian. Te cuentan tu historia. Y si no, pero ¿cuándo cuentan mi historia? ¿Cuándo cuentan la historia de cómo voy a librarme de la opresión del trabajo, de mis profesores, la forma en que me menosprecian? ¿Cuándo cuentan esa historia? Contame esa historia porque me gustaría saber el final. Bueno, te la está contando en la historia de David. Te está diciendo, mirá, tu historia es esta. Cada vez que cuenta que un varón se encuentra ante una disyuntiva o una situación difícil y logra superarlo, está contando cómo una mujer se encuentra en una situación difícil y logra superarla. Cada vez que cuenta cómo un rubio y de hermoso parecer se enfrenta a una situación que parecía imposible de enfrentar y la supera, está hablando de cómo un morocho o una morocha, como un enano o como un gigante, se enfrenta a una situación difícil de superar, la enfrenta y la supera, porque la Biblia siempre está hablando de vos. Está hablando de tu situación, está hablando de lo que vos tenés que enfrentar, seas varón, seas mujer, seas judío, seas argentino, seas chileno, seas morocho o seas rubio y de hermoso parecer.